Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, avanzamos, seguimos adelante en Planeta Caracol, un día de reflexión por supuesto, espiritualidad, comunión en familia, en fin, todo lo que nos lleva esta semana, muy espiritual como lo hemos anotado, pero también una reflexión que debe ocuparnos en torno a lo que fue, ¿sí? Un año de racionamiento de agua en Bogotá, el impacto de abrir el grifo y no tener agua, el pensar que el recurso era infinito y no, es limitado, es finito. El agua y la crisis hídrica de la capital pues nos va a permitir profundizar sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, cómo podemos mejorar, de qué manera se puede garantizar este recurso. Y para hablar de ello, pues saludamos al doctor Andrés Jerónimo Chavarro, docente de Gestión Ambiental del Politécnico Gran Colombiano, economista especialista en Derecho Público Administrativo. Doctor Andrés Chavarro, bienvenido a Caracol Radio, Planeta Caracol. Muy buenas, Fidel. Muchísimas gracias por la invitación y con toda la atención puesta en este diálogo. Claro que sí, sin duda. El año de apagón no debe quedar como algo anecdótico en la historia nuestra, sino que debe motivarnos. Es más, acá es donde debemos ser más proactivos y analíticos sobre lo que está pasando con el tema del agua. Investigaciones del Politécnico Gran Colombiano pues analizan el riesgo que enfrenta la capital Bogotá sobre la escasez del líquido del agua. Hablemos de esas investigaciones, doctor Chavarro. Vale, pues dijéramos que el recorrido arranca en el contexto de conformar la tesis doctoral, el doctorado que estoy concluyendo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y pues con la dirección de mi querido profesor, el doctor Isaac Diner. Bueno, entonces en ese marco, el primer trabajo que hicimos fue alrededor de diagnosticar, digamos, poder modelar, diagnosticar la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Porque resulta que cuando yo empecé a interesarme por el tema, observaba que en los informes del Estudio Nacional del Agua, desde el año 2000, se veía que el indicador que compara demanda con oferta, es decir, lo que toda la cuenca consume versus la oferta disponible, siempre estaba en un color rojo, que quiere decir simplemente estado crítico o que la demanda está muy subida, muy por encima y muy parecida a la oferta, ¿sí? Okay. Eso venía pasando desde el año 2000. Yo hice seguimiento 2008, 2014, 2018 y siempre pasaba lo mismo, más otros indicadores, dijéramos, ecológicos de la cuenca en deterioro siempre. Claro. Entonces ahí fue cuando se aprobó el proyecto y arrancamos haciendo ese diagnóstico de cómo estaba y encontramos que, pues en pocas palabras, que si se combinaban ciertos factores y al final pasaron, si se combinaban esos factores, pues iba a haber desabastecimiento. ¿Cuáles eran esos factores? Encontramos que históricamente la gestión del agua en la cuenca y en Bogotá particularmente siempre era sobre la marcha, ¿sí? No era ampliando primero la oferta para que llegara la demanda, sino que cuando ya la demanda superaba la oferta, entonces se empezaban a hacer proyectos de expansión de oferta. O sea, se era Eso reactivo. fue claro, todo el siglo XX fue como en esa tónica hasta el año 84, cuando hay una crisis muy profunda y determinó que se trajera agua de la cuenca del Orinoco, ¿sí? Una figura que se llama trasvase, que es simplemente coger agua del río Guatiquía, del río Negro. Ellos drenan hacia el lado de Villavicencio, ¿sí? La cuenca del Orinoco. Por trasvase se trae esa agua y se envasa en Chuza y San Rafael. Ese es un hito importante porque ahí Bogotá y la cuenca del río se da cuenta que no es autosuficiente en agua, que tocó traer de otros lados para poder suplir las necesidades. Bueno, entonces, eso es una cosa que pasa en Bogotá, en la gestión del agua. Siempre se demora mucho en hacer las obras y la planeación no es mucha, sino es siempre reactiva, como usted dice. Y además veíamos que es recurrente el fenómeno del Niño.
Entonces nosotros decíamos, si no se hacen medidas complementarias y las obras planeadas se demoran 9 o más años y llega un fenómeno del Niño, iba a haber desabastecimiento. Y pues desafortunadamente lo dijimos en el año 2020 y bueno, pasó. Nosotros lo calculábamos para el año 26, pero pues Se desafortunadamente ocurrió. adelantó. Se Sí. adelantó. La segunda investigación que hicimos fue, bueno, Ajá. ya tenemos diagnosticada la problemática, ya vemos que las soluciones, digamos, tendenciales no sirven, vamos a proponer. Y entonces propusimos unas medidas para gestión del agua domiciliaria. Es Ujú. decir, que nosotros, los hogares, las personas comunes y corrientes, ¿cómo podríamos ahorrar para demandar menos agua y estar más preparados frente a un fenómeno del Niño donde no hubiera? Ujú. Entonces ahí propusimos una política que consiste en el reemplazo de los dispositivos, digamos, como las llaves, las duchas, Sí. los inodoros, inclusive las lavadoras. Ujú. Esa política consiste en, digamos, en parte que el distrito, dijéramos, el acueducto subsidiara una parte del reemplazo de esos por dispositivos ahorradores y obviamente el resto lo financiáramos los hogares a partir del pago del servicio, ¿cómo se diría? De la factura. Ujú. Entonces, veíamos que hay dispositivos tan sencillos y tan baratos como reguladores de caudal que uno pone en la llave del lavamanos o del lavaplatos. De acuerdo. Esos son como rejitas que hace que baje, así uno abra mucho la llave, no va a salir más. Ujú. Con lo cual, la gente al utilizarlo habitualmente iba a entender que con ese poquito de agua era suficiente para limpiar o para bañarse o para... Es que, por ejemplo, encontrábamos datos como que hay sanitarios todavía An- de 9 litros, Es verdad, ¿sí? increíble. Y para una Entonces, descarga, no, eso no tiene, no no, tiene no, presentación. es un sinsentido. Ajá. En cambio, con tecnología accesible se pueden descargas de 4,5 litros, ¿sí? Que Sí, cumplen las normas y de con acuerdo. TEC. Entonces, digamos que veíamos, por ejemplo, duchas de 14 litros por minuto. Uf, Es fuerte. demasiado, ¿sí? Ajá. Entonces, claro, pensábamos, una apuesta a una sustitución de dispositivos tecnológicos implementada en todos los hogares podía resultar. Es verdad, cuando hicimos las simulaciones encontrábamos que lo que más se utilizaba era el agua de las llaves para lavarse las manos, ese tipo de cosas Ujú. para cocinar, ¿no? El de la cocina, y encontramos que combinando medidas de sustitución, encontramos hasta un ahorro de 21% en el Importante. consumo de agua. Claro, porque si en este momento el consumo normal, habitual de agua es 17 metros, casi 18 metros cúbicos por segundo, Ujú. un metro cúbico son 1.000 litros. Entonces, 18 metros cúbicos por segundo, si lo disminuimos una quinta parte, perfectamente estamos hablando de pasar de 18 a 15 metros cúbicos, que es lo Ujú. que nos racionaron, ¿sí? Sí. Porque cuando hicieron ahorita el racionamiento y era por zonas, el consumo se esperaba que bajara de 18 a 15 más o menos o a 16. Sí. Entonces, si hubiéramos ahorrado, no hubiera sido necesario, por ejemplo, haciendo comparaciones, Ajá. eh, el racionamiento. Entonces, pues fue una propuesta que hicimos en el año 2023, la publicamos. Y ahorita estamos concluyendo con una tercera propuesta que es Ujú. alrededor de la gestión del agua agropecuaria. Ese tema sí que es Entonces, importante. sí, pues es decir, lo vemos como quizás central en toda esta discusión, Ujú. porque resulta que ha habido una transformación en el uso del suelo muy fuerte en la cuenca. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos alrededor de los temas de Ujú. ordenamiento territorial. Territorial y todo ello, sí. Sí, entonces lo que ocurre es que si bien la cuenca tiene una vocación para suelos agrícolas, tiene una presencia más fuerte es de suelos ganaderos y urbanos, ¿sí? Fenómenos Ujú. de expansión urbana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay expansión urbana y suelos digamos, con vocación, digamos, con uso ganadero, el consumo de agua digamos, se eleva y se rompe al mismo tiempo el circuito hidrológico. Por ejemplo, em,
digamos, cuando mirábamos los datos del consumo ganadero, veíamos que eh, era un consumo alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, Sí. ¿sí? Cuando los cultivos, la suma de todos los cultivos podía estar alrededor de 3 o 4 metros. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se está haciendo esos procesos de cría y engorde de ganado? Entonces veíamos que el consumo era muy alto porque además las reses están en baja densidad, o sea, están una vaca, más o menos 2 vacas por cada hectárea. Uf, no, tremendo. Cuando estándares sostenibles en América Latina nos dicen que puede haber inclusive entre 5 y 6 Sí. animales por hectárea. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. ¿Cómo podemos optimizar? Ahí la propuesta era hacer, digamos, una jugada a dos bandas. La primera era, bueno, sin afectar la producción ganadera, porque no se trata de, o sea, economía o ambiente, Correcto. sino ambos. Se Buscar trata el es de equilibrio sinergias. sostenible. Claro. Entonces decíamos, bueno, imaginemos un futuro donde los animales, la producción de animales se hace con estándares sostenibles de, por ejemplo, 5 animales por hectárea. Eso hace que se liberen un montón de hectáreas que la autoridad de la cuenca o las autoridades de la cuenca, porque realmente no es solo la CAR, ahí entran en juego varias, pueden comprar esos terrenos y readecuarlos y Claro. luego destinarlos para conservación. Cuando se destinan a conservación, la investigación sugiere, no la nuestra, sino la internacional, pues, que en un plazo de unos 20 años, 25 años, puede aumentar la oferta hídrica hasta un 3%. ¿Sí? Cuando ya los suelos están mejorados y conservados, la oferta hídrica de los afluentes puede mejorar 3%. Si decimos que la oferta hídrica en la cuenca puede ser de unos más de 1.000 millones de metros cúbicos, 2% es una cantidad significativa. Y por el otro lado, al producir sosteniblemente ese ganado, y pues obviamente se va a necesitar menos agua y Sí, se va a optimizar. el recurso. Correcto. La otra estrategia alrededor de gestión agropecuaria parte de ver un hecho que creo que debería estudiarse más, y es que la cuenca tiene dos grandes sistemas de riego y drenaje, que son em, el sistema de la Ramada y el Fuquene-Cucunúa. Ajá. Esos sistemas de riego están, digamos, previstos para aportar a la agricultura, ¿sí? Pero están en condiciones tecnológicas lamentables, ¿sí? De tal manera que en este momento, bueno, los campesinos, de la manera como pueden, están tomando agua del río Bogotá, se está distribuyendo por ese sistema de riego, pero con o sea, superando todos los estándares de calidad del agua, y con eso se está regando cultivos. Complejísimo. Entonces, eso, claro, además con una tecnología pobrísima, muy baja la potabilización y con un desperdicio enorme, porque son muchas veces riego por gravedad, por inundación, Correcto, que que no es es óptimo el uso del recurso, el del agua. no, para nada, para nada. Eso tiene eficiencias menores al 40%. Cuando, por ejemplo, en los sistemas de riego y drenaje con riego por goteo, estamos hablando de una eficiencia del 90%, Sí, es decir, todo lo total. contrario. Bueno, entonces ahí observamos ese tema de que está absolutamente atrasado el riego en la cuenca, muy atrasado. Y entonces decíamos, ahí confluyen varias cosas muy importantes, una oportunidad perdida. Y es que nosotros, como Bogotá, eh, digamos, utilizamos el agua del río Bogotá y, bueno, de otras fuentes, pero la descartamos y no la tratamos o no la tratamos suficientemente. En este momento hay una PETAR, o sea, una planta de tratamiento de aguas Sí. residuales que está en funcionamiento, que es la PETAR Salitre. Ella más o menos logra tratar 5.7 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, la generación de aguas residuales puede estar alrededor de los 18 o 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por un lado, se hace un esfuerzo por limpiar, pero no es suficiente. Pero Sí. por el otro, esa agua que se limpia porque se hace un tratamiento, bueno, más o menos bueno, primario, químicamente asistido, lo llaman los técnicos, ese tratamiento, muchas veces el agua vuelven y la inyectan al río Bogotá. Entonces se estaba perdiendo.
Entonces nosotros decimos, óigame, ¿y por qué no hacer un aprovechamiento de aguas residuales tratadas? Claro. Es decir, con una pequeña mejora, un pequeño tratamiento adicional que puede ser por arenas o por algas, bueno, en fin, Ujú. unos pequeños manejos adicionales, podemos usar esas aguas residuales para el riego de pasturas Ujú. para ganadería. ¿Eso qué quiere decir? Que pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no es cierto? Claro. Que es no requerir, no depender tanto, por ejemplo, de las lluvias, que con cambio Ujú. climático eso va a pasar. No necesitar abstraer agua de los ríos, sino utilizar el agua, las aguas tratadas domiciliarias para atender una de la principal demanda de la cuenca, digamos, después de lo domiciliario, es el ganado. Entonces, decíamos, y además, si le sumamos ahorro, digamos, riego eficiente, riego por goteo, va a sobrar agua, Sí, estimado Fidel, claro. va a sobrar agua. Y Y habría falta un algo, camino de circularidad, ¿no? Es claro, recuperar un agua contaminada, volverla, en este caso al tema de las exactamente, pasturas, y eso aplicaría e impactaría exacto, súper positivamente frente al estrés hídrico. claro. Y hay otra mina de oro, o sea, otra fuente increíble, y es que la Petar Salitre tiene una capacidad de 5,7, Ujú. pero está en construcción, como siempre, está muy demorada, digamos, Mm. eso debió haber entrado en construcción terminada hace unos años. Recuerde usted cómo el alcalde Peñalosa decía que iba a ser posible viajar en barca de Chía Ajá. a Soacha y no sé qué. Eso debió haber pasado hace varios años. Bueno, está en construcción, está demorada como suele pasar, pero se llama la Petar Canoas. Ujú. Cuando la Petar Canoas esté en funcionamiento, ella es capaz de tratar 18 metros cúbicos por segundo. 3 veces más, ¿no? Un poco más. Claro, Ujú. un poco más. Entonces, digamos que si se juegan bien las cartas, esa agua sirve para ganadería, para agricultura. Bueno, pero para agricultura sí se requiere un tratamiento un poco más costoso, más fino, Ujú. pero igual, ahí estaría. Y alcanzaría para toda la cuenca, ¿cierto? Se puede bombear para toda la cuenca. Es que es mucha agua. Entonces, un poco más o menos ese es Es como muy el barrido buena de la descripción. investigación que hemos hecho. No, no, un valioso trabajo y sé que quienes nos escuchan lo han comprendido claramente. Recurso hay y alternativas Claro, hay. Y claro. la clave es gestionar y que Petarcanoas, pues bueno, se sume a Petersalitre y la cantidad de agua que podría reincorporarse sería increíble. Doctor Andrés Chavarro, viéndolo también a nivel de los hogares, cada vez más se requiere que la misma construcción sea sustentable, ¿no? Que haya circularidad del agua, que Sí. no estemos regando jardines y lavando carros con agua potable. Allí se puede trabajar, ¿no? Y ya hay nuevas líneas en construcción sostenible que apuntan en ese sentido. Ahí también hay alternativas para mitigar un tanto el estrés hídrico. Como humanidad, como planeta, la reflexión en torno al uso de las aguas subterráneas debería ser de primer nivel, ¿sí? Ahora por la Totalmente. coyuntura política no, eso está desapareciendo de la agenda, pero cosas muy profundas a nivel del sistema Tierra sí están pasando. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad aquí en lo local de parar un momento y decir, vale, ¿será que con aguas subterráneas es el mejor camino, es el más adecuado? ¿Hasta qué punto? Porque, por ejemplo, son aguas de cierta pureza cargadas de metales, pero Ujú. digamos, cuando uno extrae aguas de subterráneas, la probabilidad de contaminarlas es muy fácil, ¿sí? Claro. Y ya esas contaminadas, pues pierden mucho valor, y tratarlas, además de quitarles todos esos metales y todo ese tema, entonces será absolutamente necesario en este momento usar aguas de acuíferos, siendo que primero se pueden hacer otras cosas que funcionarían muy bien. Son preguntas, ¿no? No respuestas, mejor preguntas para reflexionar como colectivo, ¿no? Como Sin sociedad. duda. Y es la esencia justamente y vocación de esta entrevista, de esta charla hoy, estas reflexiones que nos deja haber vivido un año de razonamiento, qué va a pasar con la crisis hídrica. Nos plantea claramente el doctor Andrés Chavarro, docente de gestión ambiental del Politécnico Gran Colombiano, que existen alternativas. A ver,
gobernantes y tomadores de decisiones, acelerar, petar canoas, integrar esto a la reconversión y reutilización del agua en pastizales. Eso nos va a ayudar a mitigar un tanto el estrés hídrico que vive la capital. Pues de mi parte, doctor Andrés Chavarro, gracias por su tiempo. Qué bueno que esté en contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol y le deseamos, por supuesto, lo mejor. Bueno, Fidel, pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí un gusto y un honor. Y por supuesto, siempre estaremos muy atentos a cualquier requerimiento adicional. Muy amable. Haces parte de Planeta Caracol.